Yo esperaba a Javier desde el mediodía. El sol de julio en Andalucía, en este año particularmente despiadado, derretía el asfalto del camino de entrada y hacía temblar el aire sobre las hileras de tomates en mi huerto. Mi hacienda, un viejo cortijo con postigos de madera tallada, ahogado en un mar de jazmines y bugambillas, era mi santuario. Un mundo donde el tiempo fluía lentamente obedeciendo solo al amanecer y al atardecer. Pero el silencio cuando estás sola en él durante semanas, empieza a zumbar en los oídos, a presionar las sienes. Por eso las visitas de mi yerno eran para mí como una tormenta después de una larga sequía, ruidosas, emocionantes, pero muy necesarias. Elena, mi hija, estaba completamente absorbida por su negocio en Madrid, en sus eternos proyectos y plazos de entrega, pero él, Javier, siempre encontraba tiempo. Venía no por obligación, sino porque en él había una especie de brújula moral, una rectitud innata. Al oír el rugido familiar de su viejo Seat más allá de la cancela, salí al porche, alisando instintivamente el tirante de mi ligero vestido de verano. Era un vestido sencillo, de lino fino color lavanda, casi etéreo. Con este calor, no llevaba otra cosa. ¿Y para qué? Aquí en mi mundo podía permitirme el lujo de caminar descalza, con el pelo alborotado, y sentirme libre. En los pies unas sencillas sandalias de esparto trenzado, en la muñeca, una fina pulsera de plata, regalo de mi difunto marido. Buenas tardes, doña Sofía. Su voz con una agradable y ligera ronquera, hizo que mi corazón perdiera el ritmo por un instante. Nunca me llamaba mamá, y eso me gustaba. En ello había una honestidad, una respetuosa distancia entre dos adultos a quienes el destino había unido. Él no era mi hijo, y yo no intentaba reemplazar a su madre. Javier sacó del maletero unas pesadas bolsas de la compra, aunque le había pedido 1000 veces que no trajera nada. Al pasar a mi lado para entrar en la casa, se detuvo un instante, y yo inhalé su olor. Un cóctel complejo de la polución de la ciudad, un tabaco caro, un perfume amaderado y algo más, algo primitivamente masculino. Ese olor siempre despertaba en mí algo olvidado, adormecido por años de viudez. Otra vez me ha dado un tirón en la espalda por el viaje, se quejó, dejando las bolsas en el suelo de la cocina. He traído unas pastillas. ¿Dónde puedo dejarlas para que no les dé el sol? En el salón, en el viejo boticario, el cajón de arriba, le indiqué con un gesto de la mano. Ahí tengo toda mi farmacia. Y tiritas y betadine y todo lo que quedó de Ricardo. Todo mezclado, la verdad. Ya va siendo hora de poner orden. Él asintió y entró en la habitación. Oí el crujido del viejo cajón. La idea de que sus medicinas modernas estuvieran ahora junto a las cajas de mi marido me pareció extrañamente íntima. Bueno, campeón, ¿primero el almuerzo o a cortar leña directamente? Pregunté alegremente cuando volvió. El baño en la alberca el sábado era nuestro pequeño ritual. Primero el trabajo, luego el descanso, sonrió. Porque después de su gazpacho seguro que no me levanto. El almuerzo fue en efecto campero y sencillo. Gazpacho frío hecho con los tomates de mi huerto, una tortilla de patatas recién hecha y una ensalada fresca. Javier comía con apetito de forma masculina y sólida, y yo lo observaba con un placer silencioso. Cómo se movían los músculos de su mandíbula, con qué seguridad sostenía el tenedor, cómo fruncía ligeramente el ceño cuando se concentraba. En esos momentos no era el marido de mi hija. Era simplemente un hombre fuerte, fiable, alguien con quien hacía mucho tiempo que había dejado de soñar. Después de comer, se puso unos viejos pantalones de chándal y fue hacia la leñera. Yo me acomodé en la terraza con una taza de té helado, fingiendo leer. Pero las letras se emborronaban ante mis ojos. Toda mi atención estaba clavada en su figura. Se quitó la camiseta, y el sol perfiló cada músculo de su ancha espalda. Sus movimientos eran rítmicos, potentes. El golpe del hacha, el seco crujido de un tronco y de nuevo el impulso. En ese simple trabajo físico había una belleza y una fuerza primarias que tanto echaba de menos en mi vida tranquila y ordenada.
El sudor brillaba en su piel, deslizándose en arroyos por su columna vertebral. Yo, una viuda de 50 años, lo miraba, y en ello no había vergüenza. Era una pura admiración, casi artística. Como quien admira una tormenta o una cascada. Una hora después entró en la casa, cansado y acalorado. Se pasó una mano por el pelo mojado, y unas gotas cayeron al suelo de baldosas. Vaya, Javier. Has preparado leña para todo el año. Le ofrecí un vaso empañado con horchata helada. Nuestros dedos se rozaron. Su mano estaba caliente, áspera por el trabajo. Fue como una pequeña descarga eléctrica. Bebió la mitad de un trago, y una gota de horchata resbaló por su barbilla. Involuntariamente la seguí con la mirada. Gracias, doña Sofía. Su horchata es increíble. Dejó el vaso y se estiró, haciendo crujir los hombros. Uf, la espalda. Creo que me he pasado. Ahora me tomaré la pastilla y, supongo, a la ducha. Deja que te frote la espalda con tintura de romero. Las palabras salieron por sí solas, y al instante me asusté de mi propia audacia. Tengo una receta de mi padre con hierbas. Es mejor que cualquier química. Se quedó paralizado un segundo, y en sus ojos vi sorpresa. Gracias. No se moleste. La pastilla hará efecto más rápido. Se dirigió hacia el boticario. Oí cómo abría el cajón, cómo crujían las cajas y los blísteres. Mi corazón, por alguna razón, dio un vuelco de ansiedad. Algo no estaba bien. Un detalle, una nimiedad se me escapaba, pero me parecía lo más importante. El sonido del agua en el baño era el único que rompía el denso silencio de la tarde. Yo estaba en la cocina, deshojando mecánicamente albahaca para la cena. Mis dedos rasgaban las hojas, pero en mi cabeza un martillo golpeaba con una sola idea: algo no estaba bien. Era un presentimiento irracional, casi animal, familiar de aquellos días en que mi marido Ricardo volvía del campo con un brillo especialmente pesado en los ojos. El presentimiento de una desgracia o quizás de algo peor. Dejé la albahaca en un cuenco y me sequé las manos en el delantal. Mis pies me llevaron por sí solos al salón. La habitación estaba inundada por los rayos oblicuos del sol del atardecer. Motas de polvo danzaban en la luz dorada. Mi mirada se posó en el viejo boticario de madera, con sus pequeños cajones y su olor a tiempo. Ya va siendo hora de poner orden, recordé mis propias palabras. Ahora, precisamente ahora, sentí una necesidad desesperada de poner orden en ese caos del pasado. Abrí el cajón superior. Un olor a alcanfor, valeriana y hierbas secas me golpeó en la nariz. Cajas de analgésicos, blísteres de antiinflamatorios, un frasco de yodo, vendas, todo mezclado. Empecé a sacar con cuidado el contenido y a colocarlo sobre la colcha del sofá. Ahí estaba, el envase casi lleno de las pastillas que Javier había traído. El nombre estaba escrito con letras claras. Lo dejé a un lado. Y entonces mi corazón dio un vuelco. En el fondo del cajón, bajo unas viejas recetas médicas, había una familiar cajita azul. Vigorizante masculino fuerte. La memoria, esa estúpida y sentimental memoria de mi marido, me había impedido tirarla todos estos años. La tomé en mis manos. El blister estaba empezado. Faltaba una pastilla, blanca y ovalada. Miré el envase de Javier. Sus pastillas eran amarillas y redondas. Un escalofrío me recorrió la espalda a pesar de los 30 grados de calor. El rompecabezas se armó en un instante, despiadado y claro. El desorden en el cajón, su prisa, su confianza en que estaba tomando su medicina para el dolor de espalda. En ese momento el ruido del agua en el baño cesó. El silencio que siguió me pareció ensordecedor. Unos minutos después, la puerta se abrió y en el umbral del salón apareció Javier. Llevaba solo unos pantalones cortos y una toalla sobre los hombros. El pelo mojado, peinado hacia atrás.
Pero algo en él había cambiado. Su piel ardía con un rubor antinatural y sus ojos brillaban febrilmente. Parecía desorientado como si no encontrara su lugar, moviéndose de un pie a otro. Javier, ¿estás bien? ¿No te habrá dado una insolación? Pregunté esforzándome porque mi voz sonara tranquila. Mis manos en ese momento escondían convulsivamente la cajita azul de nuevo en el cajón. No sé, doña Sofía. Su voz era sorda. Hace mucho calor aquí, y me falta el aire. Me siento raro. Claro, es que has trabajado mucho bajo el sol. Y luego una ducha caliente. La tensión se dispara, me apresuré a decir, acercándome a él. De su piel emanaba un calor mezclado con el olor a jabón y humedad. Siéntate, ahora te preparo un té frío con menta. Te sentará bien. No, no hace falta, gracias. Se pasó la mano por el cuello, y vi como una vena palpitaba con fuerza en su sien. Respiró hondo como si le faltara el aire, y dio unos pasos por la habitación. Sus movimientos eran bruscos, nerviosos. Parecía una fiera enjaulada. Vi cómo su mirada se deslizó por mi vestido de lino color lavanda, se detuvo en mis pies descalzos, y en esa mirada había algo nuevo, algo que nunca antes había notado. Desconcierto e interés. Un involuntario interés animal que él mismo parecía no poder controlar. El aire entre nosotros se volvió denso, cargado de una electricidad desconocida. De repente se dio la vuelta bruscamente y se dirigió de nuevo hacia el boticario. Mi corazón se hundió en un abismo helado. Creo que me tomaré otra pastilla. Me duele mucho la espalda, y en general me siento muy extraño, murmuró, más para sí mismo que para mí. No hace falta. Grité demasiado alto. Pero él ya había abierto el cajón y comenzaba a revolver febrilmente las cajas, leyendo los nombres. Su respiración se volvió rápida y entrecortada. Yo me quedé paralizada, incapaz de moverme, observándolo como un conejo a una serpiente. Y entonces su mirada se detuvo. Vio su paquete de pastillas amarillas y justo al lado, aquella caja azul. Lentamente, como si temiera quemarse, la tomó en sus manos, le dio la vuelta, leyó el nombre de nuevo. Vi cómo el rubor desaparecía de su rostro, dejando tras de sí una palidez mortal. Sus labios se entreabrieron con asombro mudo, y luego en sus ojos se reflejó un horror puro y genuino. Levantó la vista hacia mí lentamente. En una mano sostenía su envase, en la otra, la caja de mi difunto marido. Esto no es mío, susurró, mirando alternativamente la caja azul y directamente a mis ojos. Su voz se quebró. Doña Sofía, ¿qué son estas pastillas? Creo que me he tomado una de estas. Retrocedió, tropezó con el sofá y se dejó caer pesadamente sobre él. La caja se le escapó de los dedos debilitados y rodó por la alfombra. Se quedó sentado con la cabeza entre las manos, meciéndose de un lado a otro. Y yo estaba de pie sobre él y en mi cabeza, desplazando el pánico y el miedo, comenzaba a nacer una extraña y aterradora sensación de poder absoluto sobre la situación. Me agaché y recogí del suelo la pequeña caja azul. Mis dedos no temblaban. Son de Ricardo, dije en voz baja, colocando la caja sobre la mesita. Y empecé a mentir, tejiendo hábilmente la verdad en mi engaño. Las tomaba para el corazón. Decía que le ayudaban mucho a mejorar la circulación, a normalizar la tensión cuando el motor fallaba. Cada una de mis palabras era a la vez verdad y mentira. Mi difunto Ricardo las tomaba, sí, pero no precisamente para el corazón. Y lo que normalizaba no era su tensión. Normalizaba su virilidad. Javier levantó hacia mí una mirada enloquecida, llena de esperanza. ¿Y ahora qué hago? Tranquilo, no es nada grave. Un medicamento es un medicamento. Quizás la dosis sea un poco fuerte para ti. Ricardo era un hombre corpulento, ya sabes. Necesitaba un efecto considerable. Vi cómo tragaba saliva.
Él entendía perfectamente de qué efecto estaba hablando. Su estado se hacía cada vez más evidente. Bajo los finos pantalones cortos de verano, se dibujaba un bulto inequívoco y él, desesperado, intentó cubrirlo con un cojín del sofá. Esa impotencia, esa humillante situación de un hombre fuerte y seguro de sí mismo, atrapado en la trampa de su propio cuerpo, me provocó una punzada de aguda y prohibida compasión, mezclada con algo más. El efecto pasará, dije encogiéndome de hombros. Aunque Ricardo decía que era un remedio muy bueno. Rápido y duradero. Decía que después sentías una oleada de fuerza tal, que estabas listo para mover montañas. La energía desbordándose. Lo miré de nuevo directamente a los ojos. Su mirada recorría mi rostro, mi cuello, el escote de mi vestido. Me miraba como nunca antes. No como a una suegra, ni como a la madre de su mujer. Me miraba como a una mujer, y de repente me sentí visible. Mi voz sonó firme y decidida, sin dejar lugar a dudas. Lo principal es canalizar esa energía en la dirección correcta. No se puede dejar que se desperdicie. Me acerqué al sofá. Así no, Javier. Este estado no pasará por sí solo. Hay que ayudarlo a salir. A veces, para curar un dolor, hay que aplicar otro. Se llama terapia de choque. Es el método más eficaz. Hay que sacar un clavo con otro clavo. Le tendí la mano. Mi palma no temblaba. Tomé su mano caliente y tensa en la mía. Sus dedos se aferraron a los míos convulsivamente. Levanta. Vamos. ¿A dónde? Susurró como hipnotizado, levantándose del sofá. Lo llevé conmigo lejos del salón bañado por la luz del atardecer, hacia la fresca penumbra de mi dormitorio. A un lugar donde nadie nos molestará, respondí sin volverme. Un medicamento no debe desperdiciarse. Hay que utilizarlo correctamente. Vamos. Te enseñaré cómo se hace. El dormitorio nos recibió con su frescura y el aroma a lavanda seca que siempre coloco entre las sábanas limpias. El sol casi se había puesto y la habitación se ahogaba en una penumbra violácea. La luz de la ventana se proyectaba sobre la gran cama de madera con cabecero de forja, sobre las viejas fotografías enmarcadas en la pared, sobre mi sencillo vestido color lavanda que había dejado tirado en una silla. Todo aquí estaba impregnado de una vida tranquila de viuda. Y la irrupción en este mundo de Javier, ardiendo en fiebre y una excitación antinatural, parecía un sacrilegio o, por el contrario, la única salvación posible. Se detuvo en medio de la habitación, petrificado, desorientado y absolutamente perdido. Toda su confianza urbana se había desvanecido como un barniz barato. Ante mí había simplemente un muchacho asustado en el cuerpo de un hombre fuerte. Cerré la puerta detrás de nosotros. El suave clic de la cerradura sonó como un disparo en el silencio ensordecedor. Acuéstate. Mi voz era tranquila y firme como la de un cirujano antes de una operación. Ni una pizca de nerviosismo, ni la sombra de una duda. Yo misma me sorprendía de mi fría compostura. Como si no fuera yo sino otra persona, la que hablaba y actuaba por mí. Miró la cama, luego a mí. En sus ojos había una súplica. Esperaba que yo cambiara de opinión, que le ofreciera otra salida. Pero no había otra salida. Él mismo había tragado ese veneno, y ahora el veneno exigía un antídoto. Relájate todo lo que puedas. Me acerqué y puse mis manos sobre sus hombros. Su piel era fuego. Se estremeció con mi contacto. El médico sabe lo que hace. El procedimiento será rápido, pero necesario para eliminar la toxina del organismo. Obedientemente como un autómata se tumbó en la cama, boca arriba, con los brazos detrás de la cabeza. No me miraba. Su mirada estaba fija en el techo, donde ya se espesaban las sombras. Veía cómo se tensaban los músculos de su mandíbula, cómo subía y bajaba su pecho.
Su cuerpo estaba tenso como la cuerda de un violín, a punto de romperse. No encendí la luz. La penumbra era nuestra aliada. Ocultaba la vergüenza y borraba los límites. Me senté en el borde de la cama y simplemente lo miré, a él, a su problema evidente e indiscutible que ya no intentaba ocultar, a lo desamparado que estaba. Necesitas liberarlo, susurré, inclinándome hacia su oído. Mi pelo, suelto del moño, rozó su mejilla. Es como una fiebre. Si no bajas la temperatura, puedes consumirte. Hay que dejar que el calor salga por todo el cuerpo. Lo que ocurrió a continuación no fue un acto de amor, sino un exorcismo, un antiguo ritual. Fue como la tormenta que esperas en un día de calor insoportable. Primero un silencio tenso y vibrante. Luego los primeros toques, ligeros como ráfagas de viento que anuncian la tempestad. Su respiración entrecortada era el eco lejano de los truenos, y entonces se desató el diluvio. Yo fui ese diluvio. Yo fui esa tormenta. Lo cubrí con mi fuerza, con mi ternura acumulada durante años de soledad, con mi desesperación. Le lavé esa fiebre, tomándola para mí. Los viejos muelles de la cama gemían al compás de nuestra locura. En aquello no había vulgaridad ni suciedad, solo los elementos. Dos personas, un hombre y una mujer, salvándose mutuamente de la soledad y del veneno que, por error, había entrado en la sangre. Cuando todo terminó, él simplemente se giró hacia la pared y se quedó en silencio, respirando de forma pesada y entrecortada. La habitación se sumió en una oscuridad total. Yo yacía a su lado, desnuda bajo mi ligero vestido, mirando un techo que ya no podía ver. No sentía ni vergüenza ni culpa. Solo vacío y una extraña y amarga libertad. Y en ese silencio atronador, roto solo por el canto de un grillo tras la ventana, se oyó un sonido. Agudo, insistente. El sonido de un claxon justo en nuestra cancela. Un segundo después, dos brillantes haces de luz de los faros barrieron la habitación, arrancando de la oscuridad su espalda inmóvil, la cama deshecha y mi rostro, en el que debió de congelarse el horror. Javier se incorporó de un salto en la cama. ¿Quién es? Susurró con voz ronca. Un frío glacial me paralizó. Me arrastré hasta la ventana y aparté un borde de la cortina. Junto a la cancela estaba el coche familiar, el mismo que él le había regalado a ella por su último cumpleaños. Me volví. A la tenue luz de los faros, vi sus ojos asustados e interrogantes. Mis labios pronunciaron por sí solos el nombre que en ese momento era peor que cualquier maldición. Elena. El nombre Elena sonó en el silencio atronador del dormitorio como una sentencia de muerte. Nos quedamos paralizados. Dos criminales atrapados en la escena del crimen. Desde fuera llegó el sonido de la puerta del coche al cerrarse y unos pasos seguros sobre la grava. Vístete rápido. Sí sé. Mi tono frío de médico se transformó instantáneamente en el susurro quebrado del pánico. El mundo se redujo a una sola tarea: sobrevivir. Borrar las huellas. En los pocos segundos que parecieron una eternidad, pusimos la habitación en una apariencia de orden. Alisé convulsivamente la colcha arrugada. Javier, tropezando, se puso los pantalones cortos y la camiseta. Su rostro estaba blanco como el lino. Mamá. Javier. ¿Estáis en casa? La voz de Elena, tan familiar y tan inoportuna ahora, ya sonaba desde el porche. Yo salgo, le lancé a Javier. Tú quédate aquí. Estás enfermo. Tienes una insolación. ¿Entendido? Solo túmbate y no digas nada. Me puse la primera bata que encontré a mano y salí del dormitorio, cerrando la puerta con cuidado. En el bolsillo de la bata metí automáticamente la delatora cajita azul para que no quedara a la vista. Elenita, hija. ¿Qué te trae por aquí? Salí al porche tratando de fingir una alegría sorprendida. Me temblaban las manos y las escondí detrás de la espalda.
Decidí daros una sorpresa. Se canceló una reunión y vine corriendo, sonrió, pero sus ojos permanecieron serios. ¿Y tú por qué estás tan despeinada, mamá? ¿Por qué tanto silencio? ¿Qué dices? Estaba en la ducha con este calor, no te oí, me atropellé. Y está tranquilo porque nuestro Javier no se encuentra bien. El pobre trabajó demasiado al sol. Le di una pastilla y lo acosté en el dormitorio para que descansara. En ese momento, la puerta del dormitorio se entreabrió y apareció Javier. Estaba magnífico en su papel. Pálido con una expresión de sufrimiento, se apoyaba en el marco de la puerta como si temiera caer. Javi, cariño. Elena corrió a abrazarlo. Él le dio unas palmaditas torpes en la espalda, evitando mirarnos a ambos. Parecía que la tormenta había pasado. Los tres estábamos sentados en la cocina. Elena preparaba té parloteando sobre sus asuntos de Madrid. Javier bebía agua en silencio con la mirada perdida. La tensión cedía lentamente. Mamá, se te abulta el bolsillo. Se te va a caer algo, dijo Elena con indiferencia, poniendo las tazas en la mesa. Me quedé helada. Mi mano voló hacia el bolsillo, pero era tarde. Intentando adelantárseme Elena, diciendo, deja que te ayude, también se estiró hacia él. La pequeña caja azul se deslizó y cayó con un golpe seco en medio de la mesa. Se hizo el silencio. Elena miró la caja. Su rostro cambió lentamente. La sonrisa desapareció. En sus ojos apareció un brillo frío y agudo que yo conocía bien. Lentamente con dos dedos tomó la caja y se la acercó a los ojos. Qué interesante, dijo en voz baja, pero cada palabra cortaba como el cristal. Las pastillas de papá. Pensé que las habías tirado todas después de todo. La pausa que hizo fue más aterradora que cualquier grito. Desvió la mirada de la caja al rostro pálido de Javier, luego a mí. Sus ojos se convirtieron en dos rendijas. ¿Para qué las quieres, mamá? Su voz se volvió glacial. Inclinó ligeramente la cabeza como si apuntara. O quizás no son para ti.